Sección 11.5. Proceso planificar la respuesta a los riesgos. Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso también asigna recursos e incorpora actividades en los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, según sea necesario. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al mínimo las amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global al riesgo del proyecto. Las respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener el efecto inverso. Una vez que los riesgos hayan sido identificados, analizados y priorizados, el dueño del riesgo nominado debería desarrollar planes para hacer frente a cada uno de los riesgos individuales del proyecto que el equipo del proyecto considere que es lo suficientemente importante, ya sea debido a la amenaza que supone para los objetivos del proyecto o debido a la oportunidad que ofrece. El director del proyecto también debería considerar cómo responder apropiadamente al actual nivel de riesgo general del proyecto. Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a la importancia del riesgo, ser rentables con relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. A menudo es necesario seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones. Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Las técnicas estructuradas para la toma de decisiones se pueden utilizar para elegir la respuesta más apropiada. Para los proyectos grandes o complejos puede ser apropiado utilizar un modelo de optimización matemática o un análisis de opciones reales como base para un análisis económico más robusto de las estrategias alternativas de respuesta a los riesgos. Se desarrollan acciones específicas para implementar la estrategia acordada para respuesta a los riesgos, incluidas estrategias principales y de refuerzo, según sea necesario. Puede desarrollarse un plan de contingencia, o plan de reserva, que se implementará si la estrategia seleccionada no resulta totalmente efectiva o si se produce un riesgo aceptado. También deben identificarse los riesgos secundarios. Los riesgos secundarios son riesgos que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a los riesgos. A menudo se asigna una reserva para contingencias de tiempo o costo. En los casos en que ésta se establece, el plan puede incluir la identificación de las condiciones que suscitan su utilización. Entradas del proceso planificar la respuesta a los riesgos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los recursos. El plan de gestión de los recursos se utiliza para ayudar a determinar cómo los recursos asignados a las respuestas a los riesgos acordadas se coordinarán con otros recursos del proyecto. B. Plan de gestión de los riesgos. En este proceso se utilizan los roles y las responsabilidades y los umbrales de riesgo. C. Línea base de costos. La línea base de costos tiene información sobre el fondo de contingencias que se asigna para responder a los riesgos. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas de las respuestas efectivas a los riesgos utilizadas en fases anteriores del proyecto son examinadas para determinar si las respuestas similares podrían ser útiles durante el resto del proyecto. B. Cronograma del proyecto. El cronograma se usa para determinar cómo se programarán las respuestas acordadas a los riesgos junto con otras actividades del proyecto. C. Asignaciones del equipo del proyecto. Las asignaciones del equipo de proyecto pueden mostrar los recursos que se pueden asignar a las respuestas acordadas a los riesgos. D. Calendarios de recursos. Los calendarios de recursos identifican cuándo están disponibles los recursos potenciales para ser asignados a las respuestas acordadas a los riesgos. E. Registro de riesgos. El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto que han sido identificados y priorizados, y para los cuales se requieren respuestas a los riesgos. El nivel de prioridad para cada riesgo puede ayudar a orientar la selección de las respuestas apropiadas a los riesgos.
Por ejemplo, las amenazas o las oportunidades con alta prioridad pueden requerir acción prioritaria y estrategias de respuesta altamente proactivas. Las amenazas y oportunidades que se encuentran en la zona de baja prioridad podrían no requerir una acción de gestión proactiva, más allá de ser incluidas en el registro de riesgos como parte de la lista de observación o de ser agregadas a una reserva para contingencias. El registro de riesgos identifica al dueño del riesgo nominado para cada riesgo. También puede contener respuestas preliminares a los riesgos identificadas anteriormente en el proceso gestión de los riesgos del proyecto. El registro de riesgos puede proporcionar otros datos sobre los riesgos identificados que pueden ayudar en la planificación de respuestas a los riesgos, incluidas las causas raíz, los disparadores de riesgo y las señales de advertencia, los riesgos que requieren respuestas en el corto plazo y los riesgos donde se ha identificado la necesidad de un análisis adicional. Informe de riesgos. El informe de riesgos presenta el nivel actual de exposición general a los riesgos del proyecto que informará la selección de la estrategia de respuesta a los riesgos. El informe de riesgos también puede enumerar los riesgos individuales del proyecto en orden de prioridad y proporcionar un análisis adicional de la distribución de los riesgos individuales del proyecto que pueden comunicar la selección de respuesta a los riesgos. Registro de interesados. El registro de interesados identifica a los posibles dueños de respuestas a los riesgos. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso planificar la respuesta a los riesgos incluyen, entre otros, el apetito al riesgo y los umbrales de los interesados clave. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso planificar la respuesta a los riesgos incluyen, entre otros, plantillas para el plan de gestión de los riesgos, registro de riesgos e informe de riesgos. Bases de datos históricas. Y repositorios de lecciones aprendidas procedentes de proyectos similares. Herramientas y técnicas del proceso planificar la respuesta a los riesgos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados en los siguientes temas. Estrategias de respuesta a amenazas. Estrategias de respuesta a oportunidades. Estrategias de respuesta a contingencias. Y estrategias de respuesta al riesgo general del proyecto. Pueden ser solicitados aportes de expertos con especial pericia en el tema correspondiente a un riesgo individual específico del proyecto, por ejemplo, cuando se requiera un conocimiento técnico especializado. Herramienta y técnica 2. Recopilación de datos. Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, entrevistas. El desarrollo de respuestas a los riesgos individuales del proyecto y el riesgo general del proyecto puede llevarse a cabo durante las entrevistas estructuradas o semiestructuradas con los dueños de los riesgos. Otros interesados también pueden ser entrevistados, si es necesario. El entrevistador debería promover un ambiente de confianza y confidencialidad en el marco de la entrevista a fin de fomentar aportes honestos e imparciales. Herramienta y técnica 3. Habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este proceso incluyen, entre otras, la facilitación. El uso de la facilitación mejora la efectividad de la elaboración de las respuestas a los riesgos individuales del proyecto y el riesgo general del proyecto. Un facilitador experto puede ayudar a los dueños de los riesgos a entender el riesgo, identificar y comparar las estrategias alternativas de posible respuesta a los riesgos, elegir una estrategia de respuesta adecuada, e identificar y superar las fuentes de sesgo. Herramienta y técnica 4. Estrategias para amenazas. Se pueden considerar 5 estrategias alternativas para hacer frente a las amenazas, de la siguiente manera. A. Escalar. El escalamiento es apropiado cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. Los riesgos escalados se gestionan a nivel de programa, nivel de portafolio, u otra parte relevante de la organización, y no al nivel de los proyectos. El director del proyecto determina quién debería ser notificado acerca de la amenaza y comunica los detalles a esa persona o parte de la organización. Es importante que la propiedad de las amenazas escaladas sea aceptada por la parte relevante en la organización.
Las amenazas son por lo general escaladas al nivel que coincide con los objetivos que se verían afectados si se produjera la amenaza. Las amenazas escaladas ya no son monitoreadas por el equipo del proyecto después del escalamiento, aunque pueden ser registradas en el registro de riesgos para propósitos de información. B. Evitar. Evitar el riesgo es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Puede resultar apropiado para las amenazas de alta prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran impacto negativo. La evasión puede implicar el cambio de algún aspecto del plan para la dirección del proyecto o del objetivo que está en peligro para eliminar la amenaza del todo, lo que reduce su probabilidad de ocurrencia a cero. El dueño del riesgo también puede tomar medidas para aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo en caso de que se produjera. Los ejemplos de las acciones evasivas pueden incluir la eliminación de la causa de una amenaza, la extensión del cronograma, el cambio de la estrategia del proyecto o la reducción del alcance. Algunos riesgos se pueden evitar aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. C. Transferir. La transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza. Transferir el riesgo a menudo implica el pago de una prima de riesgo a la parte que asume la amenaza. La transferencia puede ser lograda por una gama de acciones que incluye, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etc. Para transferir a un tercero la propiedad y la responsabilidad de riesgos específicos se pueden utilizar acuerdos. D. Mitigar. En la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y o el impacto de una amenaza. Las acciones de mitigación temprana son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño después de que se ha producido la amenaza. Ejemplos de acciones de mitigación son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un vendedor más estable. La mitigación puede involucrar el desarrollo de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a pequeña escala de un proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación podría reducir el impacto centrándose en los factores que impulsan la severidad. Por ejemplo, incorporar redundancias en el diseño de un sistema puede permitir reducir el impacto causado por una falla del componente original. Aceptar. La aceptación de riesgos reconoce la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra manera. La aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para manejar la amenaza si ésta se presenta. La aceptación pasiva no implica ninguna acción proactiva, aparte de la revisión periódica de la amenaza para asegurarse de que no cambie significativamente. Herramienta y técnica 5. Estrategias para oportunidades. Se pueden considerar 5 estrategias alternativas para hacer frente a las oportunidades, de la siguiente manera. A. Escalar. Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. Las oportunidades escaladas se gestionan a nivel de programa, nivel de portafolio, u otra parte relevante de la organización, y no al nivel de los proyectos. El director del proyecto determina quién debería ser notificado acerca de la oportunidad y comunica los detalles a esa persona o parte de la organización. Es importante que la responsabilidad de las oportunidades escaladas sea aceptada por la parte relevante en la organización. Las oportunidades son por lo general escaladas al nivel que coincide con los objetivos que se verían afectados si se produjera la oportunidad. Las oportunidades escaladas ya no son monitoreadas por el equipo del proyecto después del escalamiento, aunque pueden ser registradas en el registro de riesgos para propósitos de información. B. Explotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca capturar el beneficio asociado con una oportunidad especial garantizando que sin duda suceda, lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia al 100%.
Algunos ejemplos de respuestas de explotación pueden incluir la asignación al proyecto de los recursos más talentosos de una organización para reducir el tiempo hasta la conclusión, o el uso de nuevas tecnologías o mejoras tecnológicas para reducir el costo y la duración. C. Compartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad. Es importante seleccionar con cuidado el nuevo dueño de una oportunidad compartida, de tal modo que sea el más capacitado para capturar la oportunidad para el beneficio del proyecto. Compartir el riesgo a menudo implica el pago de una prima de riesgo a la parte que asume la oportunidad. Ejemplos de acciones de compartir incluyen la formación de asociaciones de riesgo compartido, equipos, compañías de propósito especial o empresas conjuntas. D. Mejorar. La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y o el impacto de una oportunidad. Las acciones de mejoramiento tempranas son a menudo más efectivas que tratar de mejorar el beneficio después de que se ha producido la oportunidad. La probabilidad de ocurrencia de una oportunidad puede ser aumentada al centrar la atención sobre sus causas. Cuando no es posible aumentar la probabilidad, una respuesta de mejora podría aumentar el impacto centrándose en los factores que impulsan el tamaño de los beneficios potenciales. Entre los ejemplos de mejorar las oportunidades se cuenta la adición de más recursos a una actividad para terminar más pronto. Aceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las oportunidades de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a una oportunidad de ninguna otra manera. La aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para aprovechar la oportunidad si ésta se presenta. La aceptación pasiva no implica ninguna acción proactiva, aparte de la revisión periódica de la oportunidad para asegurarse de que no cambie significativamente. Herramienta y técnica 6. Estrategias de respuesta a contingencias. Algunas estrategias de respuesta se diseñan para ser usadas únicamente si se producen determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de respuesta que solo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, cuando se prevé que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Se deben definir y rastrear los eventos que disparan la respuesta para contingencias, tales como no cumplir con hitos intermedios u obtener una prioridad más alta con un vendedor. Las respuestas a los riesgos identificadas mediante esta técnica se denominan a menudo planes de contingencia o planes de reserva, e incluyen los eventos desencadenantes identificados que ponen en marcha los planes. Herramienta y técnica 7. Estrategias para el riesgo general del proyecto. Las respuestas a los riesgos deberían ser planificadas y ejecutadas no solo para los riesgos individuales del proyecto, sino también para hacer frente al riesgo general del proyecto. Las mismas estrategias de respuesta a los riesgos que se utilizan para hacer frente a los riesgos individuales del proyecto también se pueden aplicar al riesgo general del proyecto. A. Evitar. Cuando el nivel de riesgo general del proyecto sea significativamente negativo y fuera de los umbrales de riesgo acordados para el proyecto, puede ser adoptada una estrategia de evasión. Esto implica tomar acciones focalizadas para reducir el efecto negativo de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, y colocar el proyecto de nuevo dentro de los umbrales. Un ejemplo de evasión al nivel general del proyecto incluiría la eliminación de elementos de alto riesgo del alcance del proyecto. Cuando no sea posible llevar el proyecto de nuevo dentro de los umbrales, el proyecto puede ser cancelado. Esto representa el grado más extremo de evasión de riesgos y debería ser usado solo si el nivel general de amenaza es, y seguirá siendo, inaceptable. B. Explotar. Cuando el nivel de riesgo general del proyecto sea significativamente positivo y fuera de los umbrales acordados de riesgo para el proyecto, puede ser adoptada una estrategia de explotación. Esto implica tomar acciones focalizadas para capturar el efecto positivo de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Un ejemplo de la explotación a nivel general del proyecto incluiría la adición al proyecto de elementos del alcance de alto beneficio a fin de agregar valor o beneficios para los interesados. Como alternativa, los umbrales de riesgo para el proyecto pueden ser modificados con el acuerdo de los principales interesados a fin de aprovechar la oportunidad. C. Transferir o compartir.
Si el nivel de riesgo general del proyecto es alto, pero la organización es incapaz de hacerle frente de manera efectiva, puede ser involucrado un tercero para manejar el riesgo en nombre de la organización. En caso de que el riesgo general del proyecto sea negativo, se requiere una estrategia de transferencia, que puede implicar el pago de una prima de riesgo. En el caso de riesgo general del proyecto altamente positivo, la propiedad puede ser compartida con el fin de cosechar los beneficios asociados. Los ejemplos de estrategias tanto de transferir como de compartir el riesgo general del proyecto incluyen, entre otros, la creación de una estructura colaborativa de negocios en el que el comprador y el vendedor comparten el riesgo general del proyecto, el lanzamiento de una empresa conjunta, joint venture, o de propósito especial, o el subcontratar elementos clave del proyecto. D. Mitigar o mejorar. Estas estrategias involucran el cambio del nivel de riesgo general del proyecto para optimizar las posibilidades de lograr los objetivos del mismo. La estrategia de mitigación se utiliza cuando el riesgo global del proyecto es negativo, y cuando es positivo se aplica la de mejora. Ejemplos de estrategias de mitigación o de mejora incluyen volver a planificar el proyecto, cambiar el alcance y los límites del proyecto, modificar la prioridad del proyecto, cambiar la asignación de recursos, ajustar los tiempos de entrega, etc. Aceptar. Cuando no es posible una estrategia de respuesta proactiva a los riesgos para enfrentar el riesgo general del proyecto, la organización puede optar por continuar con el proyecto tal como está definido actualmente, aunque el riesgo global del proyecto esté fuera de los umbrales acordados. La aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva general para contingencias del proyecto, que incluya cantidades de tiempo, dinero o recursos a ser usados si el proyecto excede sus umbrales. La aceptación pasiva no implica ninguna acción proactiva, aparte de la revisión periódica del nivel de riesgo general del proyecto para asegurarse de que no cambie significativamente. Herramienta y técnica 8. Análisis de datos. Puede ser considerado una serie de estrategias alternativas de respuesta a los riesgos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para seleccionar una estrategia preferida de respuesta a los riesgos incluyen, entre otras: A. Análisis de alternativas. Una simple comparación de las características y requerimientos de las opciones alternativas de respuesta a los riesgos puede dar lugar a una decisión sobre cuál es la respuesta más apropiada. B. Análisis costo-beneficio. Si el impacto de un riesgo individual del proyecto se puede cuantificar en términos monetarios, entonces la rentabilidad de las estrategias alternativas de respuesta a los riesgos se puede determinar usando el análisis costo-beneficio. La relación de cambio en el nivel de impacto, dividido por costo de implementación, entrega a la rentabilidad de la estrategia de respuesta, con una relación más alta indicando una respuesta más efectiva. Herramienta y técnica 9. Toma de decisiones. Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse para seleccionar una estrategia de respuesta a los riesgos incluyen, entre otras, el análisis de decisiones con múltiples criterios. Pueden ser objeto de examen una o más estrategias de respuesta a los riesgos. Las técnicas para la toma de decisiones pueden ayudar a priorizar las estrategias de respuesta a los riesgos. El análisis de decisiones con múltiples criterios utiliza una matriz de decisión a fin de proporcionar un enfoque sistemático para el establecimiento de criterios clave de decisión, evaluar y clasificar alternativas, y seleccionar una opción preferida. Los criterios para la selección de la respuesta a los riesgos pueden incluir, entre otros, el costo de la respuesta, la probable efectividad de la respuesta para cambiar la probabilidad y o el impacto, la disponibilidad de recursos, las restricciones en tiempo, urgencia, proximidad e inactividad, el nivel de impacto si el riesgo se produce, el efecto de la respuesta sobre los riesgos relacionados, la introducción de riesgos secundarios, etc. Más adelante en el proyecto se pueden seleccionar diferentes estrategias si la opción original ha demostrado ser inefectiva. Salidas del proceso: planificar la respuesta a los riesgos. Salida 1. Solicitudes de cambio. Las respuestas planificadas a los riesgos pueden dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base de costos o del cronograma o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Salida 2. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio.
Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros. A. Plan de gestión del cronograma. Los cambios en el plan de gestión del cronograma, tales como los cambios a la carga y nivelación de recursos, o los cambios a la estrategia de programación, están incorporados. B. Plan de gestión de los costos. Los cambios al plan de gestión de los costos, tales como cambios en la contabilidad, seguimiento e informes de costos, así como actualizaciones a la estrategia del presupuesto y la manera en que se consumen las reservas para contingencias, están incorporados. C. Plan de gestión de la calidad. Los cambios en el plan de gestión de la calidad, tales como los cambios en los enfoques para cumplir los requisitos, los enfoques sobre gestión de la calidad o los procesos de control de calidad, están incorporados. D. Plan de gestión de los recursos. Los cambios en el plan de gestión de los recursos, tales como los cambios a la asignación de recursos, o las actualizaciones a la estrategia de recursos, están incorporados. E. Plan de gestión de las adquisiciones. Los cambios en el plan de gestión de las adquisiciones, tales como alteraciones en la decisión de hacer o comprar o en los tipos de los contratos, están incorporados. F. Línea base del alcance. Los cambios en la línea base del alcance se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en el alcance que puedan derivarse de las respuestas acordadas a los riesgos. G. Línea base del cronograma. Los cambios en la línea base del cronograma se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en las estimaciones de programación que puedan derivarse de las respuestas acordadas a los riesgos. H. Línea base de costos. Los cambios en la línea base de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en las estimaciones de costos que puedan derivarse de las respuestas acordadas a los riesgos. Salida 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros. A. Registro de supuestos. Durante el proceso planificar la respuesta a los riesgos se pueden determinar nuevos supuestos, pueden ser identificadas nuevas restricciones y los supuestos o limitaciones existentes pueden ser revisados y modificados. El registro de supuestos debe actualizarse con esta nueva información. B. Pronósticos de costos. Las proyecciones de costos pueden cambiar como resultado de las respuestas previstas a los riesgos. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas se actualiza con información sobre respuestas a los riesgos que puede ser útil para futuras fases del proyecto o para proyectos futuros. D. Cronograma del proyecto. Las actividades relacionadas con las respuestas acordadas a los riesgos se pueden añadir al cronograma del proyecto. E. Asignaciones del equipo del proyecto. Una vez que se confirmen las respuestas, los recursos necesarios se deberían asignar a cada acción asociada con un plan de respuesta a los riesgos. Estos recursos incluyen el personal adecuadamente calificado y experimentado necesario para efectuar la acción acordada, por lo general dentro del equipo del proyecto, una asignación específica de presupuesto y tiempo para la acción, y cualquier recurso técnico necesario para completar la acción. F. Registro de riesgos. El registro de riesgos se actualiza cuando se seleccionan y se acuerdan las respuestas adecuadas a los riesgos. Las actualizaciones al registro de riesgos pueden incluir, entre otras, estrategias de respuesta acordadas, acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta seleccionada, condiciones desencadenantes, síntomas y señales de advertencia relativos a la ocurrencia de un riesgo, presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las respuestas seleccionadas. Planes de contingencia y desencadenantes de riesgos que requieren su ejecución. Planes de reserva a ser utilizados cuando ha ocurrido un riesgo y la respuesta inicial no ha sido la adecuada. Riesgos residuales que se espera que permanezcan después de la ejecución de las respuestas planificadas, así como los riesgos que han sido aceptados deliberadamente. Y riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a los riesgos. G. Informe de riesgos. El informe de riesgos puede ser actualizado para presentar las respuestas acordadas a la exposición general al riesgo del proyecto y a los riesgos de alta prioridad, junto con los cambios anticipados que se pueden esperar como resultado de la aplicación de estas respuestas.